Vamos a hablar ahora del sector industrial y para eso está conectado con nosotros Martín Ciprés, director de Noticias Industriales, que nos traes las cifras con respecto al crecimiento de la industria entre enero y mayo de este año. ¿Cómo estás? Muy buen día, Rocío. ¿Cómo les va? Hay mucha información y cuando empieza a haber números, uno empieza a sentir que esos números abruman y a veces hay que ponerlos en contexto. Sí, Así que en ese sentido, esta semana salió que la industria subió un 2,3 entre enero de este año y mayo de este año y logró un mejor registro del 2016. Ahora, si vamos a los números finos, dale. en mayo subió la industria 1,8 interanual. Sí, Es decir, pese al contexto de la economía, la industria sigue mostrando en el último año buenos resultados. Te los comparo con lo que también surgió esta semana en los informes de la UIA con respecto al mes de abril, que da cuenta de que aumentó interanual abril 2023, abril 2022 en un 4,8%. ¿Cómo hacer para poner, Rocío, esto en contexto? Bueno, esto sí. da cuenta de que la industria está trabajando, trata de no parar, si consigue los insumos, avanza sin problemas, Sí. pero acá hay un tema muy La importante unidad de que hay que medición, agregarle. perdóname Martín, tiene que ver justamente con el nivel de producción. Digo, estos números surgen a partir del aumento de la producción dentro del sector industrial. ¿De cuánto están produciendo o cómo se lleva a cabo? La forma en medirlo se miden por sectores. Bien, Entonces, si hay 7 o 8 sectores que se miden y 5 subieron y 3 bajaron, eso te arroja el índice. Pero, a ver, hay sectores, como venimos charlando en las últimas semanas, que vienen muy bien, y el primero es el automotriz, con un 35% promedio de crecimiento anual. Realmente es muchísimo. Pero también te quiero decir, Rocío, que estos números, que son muy positivos, tienen un condimento extra que tiene que ser, que significa que los costos en el último año también variaron. A claro. ver, siempre contamos que hasta julio del 2022 los costos de la industria estaban al dólar oficial y hoy están casi al doble porque se mide, por ejemplo, el contado con liqui. Ese costo, si eso se libera, a ver, si la industria puede acceder a esos insumos al dólar que se pueda conseguir, la industria no para. Entonces, y otro tema es que este contexto, lo hemos hablado en alguna oportunidad, Sí, ha bajado muchísimo el costo de las empresas, el costo operativo. Así claro. que también eso contribuye a mejorar sustancialmente la productividad. Y permitime darte un dato más. Dale. Yo la escuchaba en las últimas horas, esta entrevista exclusiva que había dado la ministra de Trabajo a Canal E sobre la creación de 1 millón de puestos de trabajo en los últimos 4 años. Y yo te diría que ese dato en la industria es muy positiva. ¿Por Mm. qué? Porque este contexto de baja de costos no sería, sino de corrimiento de costos, le ha permitido a las empresas regularizar mucho, pero mucho el empleo. Así que también en ese sentido hay un dato Bueno, positivo. hay un tema en relación a eso, a ver qué tipo de empleo se está creando, ¿no? Si es realmente empleo de calidad o que alcance en definitiva al trabajador para poder mantener todos sus gastos, pero eso es parte de, bueno, otro debate dentro de esta cuestión que de por sí presenta, Martín, varias complejidades. Incluso venimos analizando mucho y se habla de este fenómeno que se está dando en relación a cómo está mostrando productividad
Argentina en un contexto también de inflación muy alta, y este número también un poco nos está reflejando eso, más allá, ¿no?, de las correcciones en definitiva por sobre los porcentajes de actividad de cada sector en particular, y que se va acomodando según su propia lógica. La respuesta a tu pregunta es que la economía argentina está cerrada. Entonces, eso permite a las empresas trabajar, mejorar sus producciones. Ahora, cuando uno evalúa en los últimos 4 años la forma en que se produjo y la forma en la calidad, también ahí vos tenés un aumento en los costos. Costos que se fue también variando del dólar, del precio del dólar oficial al dólar, a los otros dólares que se puede conseguir a través de los formales de la economía. Entonces, cuando uno ve esta situación en donde la Argentina produce y produce sin problemas, ¿por qué? Porque la competencia externa no está. El tema es cuando vos salís a competir de igual a igual, no solamente en calidad de producto, sino también en precios, y ahí la Argentina tiene también un gran desfasaje. Pero permitime ir al inicio de los sectores importantes que han crecido en el... Bueno, te decía, el automotriz claro, es fundamental en este contexto. La siderurgia también ha tenido una importante suba, y también el sector químico, que fue muy golpeado en el segundo semestre del 2022, y que a partir de enero el nuevo contexto le ha permitido crecer muchísimo, todo lo que es química y petroquímica principalmente. Sí, lo más anecdótico de estas cifras que nos traes, como decías, Martín, es que este índice se muestra como el mejor desde el 2016. O sea, estamos hablando de los últimos 7 años, y en un contexto, como analizabas recién, con esta situación macroeconómica, nos da a pensar en definitiva qué puede pasar en los próximos ciclos, ¿no? Cuando, bueno, está toda esta corriente, ¿no?, económica, que habla de unos muy buenos años a futuro, ¿no?, de la Argentina, más allá, por supuesto, de la situación compleja actual. La industria tiene su propia lógica y tiempo, Rocío. No está condicionada a los tiempos ni electorales ni políticos. La industria produce. ¿Por qué? Porque sus proyectos, sus líneas de producción están planificadas por lo menos de 2 a 10 años. Es decir, cuando la industria automotriz planifica una nueva línea de producción con un nuevo automóvil, eso tiene un largo proceso que no está atado a la coyuntura. No, pero... El problema de la coyuntura es capaz que el tema de los insumos hoy, por ejemplo. Sí, y el consumo también, en definitiva, ¿no? Porque si las personas se quedan sin poder adquisitivo, ¿con qué van a comprar? No, por ejemplo, me llama la atención también este dato que daba sobre la industria automotriz, Martín, porque se viene hablando de lo que está pasando con la compra de los vehículos, ¿no? Tanto nuevos, 0 kilómetros, como usados, y todas estas nuevas estrategias de marketing, ¿no?, que se imponen en definitiva para poder estimular la venta, ¿no? Que te llevan el vehículo a tu casa para que lo puedas ver, que ni siquiera tenés que acercarte vos al concesionario. Es en definitiva un tema importante, lo que tiene que ver con la capacidad de compra. Sí, pero ahí estamos hablando del mercado interno. Claro. Y los sectores que mejor performance tienen en los últimos 30 meses en tema industrial están todos ligados a la exportación. A ver, el sector farmacéutico, que está dentro del sector químico, también tiene una muy buena performance. ¿Por qué? Porque el sector farmacéutico argentino provee a Sudamérica de la mayoría de los medicamentos. Claro. Entonces, ese proceso, cuando uno ve la industria, lo tiene que separar no solamente de la coyuntura, sino muchas veces del mercado interno. Bueno, y ahí yo te diría que en ese sector, en ese sector que vos estabas hablando del mercado interno, por ejemplo,
está íntimamente relacionado a la agroindustria, Claro, la producción de alimentos. Y si vos ves los últimos parámetros, casi en los primeros 5 meses del año, no tuvo ni baja ni suba, es decir, está mesetada. claro. Entonces, ahí sí yo te diría, bueno, la agroindustria está íntimamente relacionada al mercado interno y su producción no ha tenido variaciones y bien amesetada, te podría decir, en los últimos 5 años. Claro. Bueno, ahí está la otra dificultad y el otro punto que mencionabas con respecto al circuito del mercado externo que tiene que ver en definitiva con la competitividad, ¿no? A partir de la producción y el tipo de cambio que es fundamental. ¿A vos te sorprendió este número, Martín, en relación a este contexto que estamos dando, por un lado, con las complejidades del consumo externo y por otro lado, con la complejidad de ser competitivo con respecto también al circuito exterior económico? Sorprende, no te voy a decir que no, pero sorprende. Pero en definitiva, cuando uno va a los números finos, uno se da cuenta que la industria tiene su propia dinámica. Y esa propia dinámica le ha permitido, en este contexto de país, donde vos no tenés competencia externa, entonces vos podés desarrollar mejor tu producción y planificarlo, y encima podés exportar, los sectores que están exportando tienen la posibilidad de exportar. Realmente la industria en ese sentido vienen teniendo unos últimos 30 meses los mejores de los últimos Sí, 5 años. Entonces, en ese sentido, me parece que, a ver, hay sorpresas por el número, porque uno claro. dice, no puede crecer tanto, pero están creciendo, la industria tiene un horizonte muy bueno en producción e en inversión si algunas cuestiones de macroeconomía se acomodan, y esto es lo que también vienen pidiendo los sectores, principalmente liberar Totalmente. el tema de las importaciones. Sí, Martín, mencionaste recién los sectores que, bueno, reflejaron las mejores cifras. ¿Cuáles no tuvieron esa suerte, no? O tal vez son los que en definitiva impulsan ese número un poquito para la baja. Bueno, la agroindustria es uno de esos Sí, lo sectores y mencionabas que si vos recién. ves en el volumen es muy importante. El otro sector que ha tenido bajas es el tema del papel, que también ha bajado muchísimo. Tiene mucho que ver esto con el tema de los insumos y también un proceso del tema de los reciclajes, Rocío, y ha bajado el 1,5. Por ejemplo, alimentos y bebidas ha bajado en los últimos, en el último mes de abril con respecto al mismo mes del año pasado, un 2,2%. Y el otro sector también Llamativo que ha ese número, tenido una Martín, ¿no? El muy del rubro llamativo, sí. alimentos. Sí, por eso te digo que si bien el grupo, los agroalimentos en los últimos 30 meses ha tenido una variación estable, bueno, hay meses que baja y otros meses que sube, pero no son eh, incrementos muy significativos. Claro. Y el último sector también que ha tenido una baja muy importante es los minerales no metálicos, que tiene que ver todo con los procesos de manufactura que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los plásticos. Claro. Ahí también se ha notado mucho esta baja. Pero lo que pasa es que lo ha compensado, y volviendo al por qué subió tanto, el sector automotriz y el Claro. sector de química y petroquímica ha tenido un salto impresionante en los últimos meses, seguramente impulsado por este nuevo acomodamiento de los costos, ¿no? Y la demanda externa. Claro. Y Martín, más allá de esta cifra, ¿no? ¿Cuál es el horizonte, ¿no? al que crees que se dirigen estos
sectores, más allá de, como decías, la coyuntura política y todas las particularidades de los próximos 6 meses que se vienen? A ver, en materia de producción yo no veo mucho movimiento, no veo mucha modificación. Lo que sí, y uno lo ve a la hora de ver este año electoral, Rocío, es el tema de la inversión. Cuando hay sectores que necesitan invertir siempre al mediano y al largo plazo, Sí, y en esos sectores sí hay como, bueno, ver el panorama de cómo se resuelve diciembre, ¿no? Con el tema del nuevo gobierno. Ahí sí hay mucha expectativa, te diría cautela y redefinición de proyectos, principalmente en las pymes, porque las multinacionales tienen otro ritmo, no solamente de inversión, sino también de llevar adelante los bien. proyectos. Acá el sector que más está sintiendo estos cimbronazos macroeconómicos y la coyuntura de la Argentina son las pymes, que en definitiva son el 90% de la industria nacional. Martín, gracias, como siempre, bueno, por traer la perspectiva de este sector a nuestra pantalla. Como siempre, un gusto, Rocío. Buen día.